Juan 14, Juan 14, luz y sal, Juan 14. Hoy leía todo Juan 14 por razones muy personales. Cuando estoy en el culto hay momentos en los que prefiero estar leyendo que estar escuchando porque tengo cuestiones personales con muchas cosas que pasan allá adentro que a veces no me suenan a la realidad de lo que se grita en el púlpito. En cuanto a lo que yo veo que se supone que la iglesia debería de ser, ¿no? Y no voy a entrar en esos detalles, no me interesa porque ya lo he dicho en otros videos. Simplemente quisiera citarte el capítulo 14 de Juan, porque creo que ahí muestra una misericordia bárbara de Jesús y muestra una, una misericordia frente a nuestra ignorancia que a veces puede ser chocosa, estúpidamente chocosa. Creo que, ¿cómo puedo decirlo? Raya en la idiotez. O sea, yo siempre a veces me pregunto, ¿de veras o nos hacemos idiotas o de verdad nos sale muy bien el papel y nos sale tan auténtico que somos así? O sea, rayamos en la estupidez. Hoy estábamos en clase, en una clase de evangelización, o bueno, de escuela dominical, o no sé cómo le debas decir. Y la pregunta que hace la instructora es, ¿hay dudas? Y la pregunta yo creo que iba en el sentido de lo que ella está explicando, la Biblia, las características de la Biblia, el poder de la Biblia, de dónde proviene, de quién es, qué es lo que te dice, etcétera, etcétera. Y de verdad sale alguien con la pregunta de, oye, ¿no van a pasar lista? O sea, la gente va para pasar lista, para cumplir un requisito administrativo. Oye, ¿no nos van a pasar lista? Yo, de verdad, yo dije, pues es lo último, o sea, a mí, porque finalmente yo quiero solamente cumplir con el trámite administrativo, pero en términos muy distintos y muy personales. Es decir, yo lo quiero hacer porque yo quiero bautizarme. Y no he encontrado una iglesia de sana doctrina donde bautizarme, incluyo en la que estoy yendo, pero creo que es lo menos peor que he encontrado de iglesia, ¿no? Y como ya escuché, hay algún remanente que ni la iglesia ha convertido, pero es converso. Entonces, por eso quiero bautizarme. Ay, es lo menos extraño que he visto y según dice en la Biblia, pues tienes que ser bautizado por alguien que se supone que conoce mejor la Biblia que tú y ese se supone que es un pastor. Entonces, por eso. Pero ese tipo de preguntas y ese tipo de cuestiones y ese tipo de planteamientos de repente yo no sé si soy yo, pero de verdad para mí son chocosos, son preguntas que se me hacen absurdas. Porque qué tenía que ver una cosa con la otra, pero en fin, como niños en clase de primaria secular, preguntando si nos iban a pasar lista. Pero bueno, escucha cómo también los apóstoles, los discípulos de Jesús, de repente Jesús está hablando de lo sublime y cómo entran en cosas extrañas, por decirlo así. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, él, él está tratando de decir algo que él cree o siente que en su corazón está, que es la angustia de que se van a quedar sin maestro. Que se van a quedar sin su señor de 3 años en el cual eran sostenidos por él, sostenidos en palabra, en obra, en todo. Y entonces les dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis que donde voy, perdón, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
cuando Él se los dijo muchas veces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero insisto que de repente no sé en dónde estamos. Escucha, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo puedes saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe dijo, o sea, insisto, checa el tono y de verdad Jesús, yo no sé cómo en ese momento no agarró, dijo, mejor me voy por otros discípulos, estos los fundo y me traigo otra gente menos humana. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No? O sea, ya no te molestamos, nada más enséñanos al Padre y ahí muere. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe, y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Yo la primera vez que leí eso a mí me hizo llorar, o sea, porque me rompió, o sea, yo dije, Dios mío, o sea, sí, Señor, no entendemos que tú eres el Padre, que el Padre está en ti, que tú eres en el Padre y el Padre es en ti. Por eso es el famoso conocer. La palabra conocer es intimar, estar apareado dentro de. Cuando dicen en mí, es cuando yo le digo a la gente, es que tú crees en Dios, pero tú no le crees a Dios. Es que no lo tienes dentro de ti y no lo haces tu Señor y Salvador y no lo haces en una relación personal, íntima de 24/7. O sea, tú sabes que anda por ahí un Dios. Tú sabes que a ti te han dicho los católicos o la misma cultura católica que hay en el mundo, que hay un Dios y que hay un Jesús que se murió en una cruz y que pues creo que es Dios o creo que es algo o hijo de Dios o algo así. Por ahí te han dicho que hay un Espíritu Santo, es más, hay quien cree que hay el Sagrado Corazón de Jesús y lo venden como imagen y demás, pero en realidad no sabes quién es Jesús y además no tienes una relación íntima y personal con Él y además ni entiendes qué es que sea tu Señor y Salvador. Es tu curandero, es tu proveedor de comida, es tu proveedor de salud, es tu proveedor de casa, de comida, de sueldo. Pero de ahí en fuera no es nada más, o sea, no hay una relación de intimidad, de discípulo, de esclavo y señor, de maestro. Entonces, pues la pregunta es, perdón, lo que dice Felipe es, muéstranos al Padre y ya, o sea, ya no te molesto, ¿no? Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Se está hablando como el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Yo soy el que soy. Yo soy en el Padre. O sea, yo estoy en el Padre. Y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Lo mismo que le dijo a los fariseos. O sea, si no creen en ustedes en mí, pues crean en las obras y crean en lo que hizo mi Padre. Cuando habla con la resucitación de Lázaro, él dice, oro Padre, no por ti, tú y yo y nuestra relación, tú y yo sé que tú me oyes. Y yo oro aquí para que ellos vean que tú eres el que me envía a hacer estas cosas y por ti es que se hacen estas cosas. Dice, ¿no crees que yo soy el Padre? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las mismas obras. De cierto os digo. Amén, amén, os digo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también.
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hoy el pastor se puso a decirnos que éramos unos idiotas por no entender qué era hacer las obras de mi Padre. Y nos llevó desde el hablar en lenguas, desde el resucitar gente, desde el creernos apóstoles, desde etcétera, etcétera, etcétera. Y luego después dijo cuál era la obra de Dios, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Yo insistiré en la idea de que no es necesario que sea un pastor, pero como hasta ahorita he oído mucha institucionalización de la iglesia evangélica, pues creo que ahorita así lo voy a hacer, porque además todavía no estamos en persecución tal que no pueda yo tener ese tiempo, esperar mi bautizo, salvo que el Señor me lleve antes o me quite la vida. Pero la obra que espera Jesús que hagamos y mayormente, mayor que Él, es evangelizar, es decir, poner en alto su nombre y que la gente crea en nosotros, que en nosotros mora Dios por nuestras obras, por nuestro hablar, por nuestro ser, no solo por un lingo, sino porque vivimos de verdad el Evangelio como fanáticos religiosos, le dijeron alguna vez al siervo que está subiendo esto. Aún mayores cosas hará porque yo voy al Padre. Y yo quisiera añadir algo. Tú no puedes evangelizar a nadie si tú no te... Y yo lo pensé en el momento que estaba hablando el Señor de que nosotros no sabemos lo que es la obra de Dios. Y nosotros andamos queriendo quitarnos enfermedades y hablar en lenguas y show. Pero yo me voy peor, o sea, ¿tú cómo puedes hacer lo que Dios hizo en la presencia de Jesús encarnado? Y esa es nuestra única forma de decir yo conozco a Dios, porque conocemos a Jesús. Lo conocemos completito si leemos toda la Biblia, ¿no? Yo lo único que diría es, ¿cómo conozco o cómo digo que conozco a Dios? ¿No? O sea, o cómo sé que conozco a Dios. ¿Y cómo sé que Dios mora en mí y yo hago la obra de Dios? Bueno, porque Jesús dijo, ¿quién es el mayor? El mayor es el que se humilla primero. El mayor es el que no se exalta. El mayor es el que es el último. El mayor es el que obedece los mandamientos. El que hace la obra del Padre es el que dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que llevan su cruz, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que, o sea, el que se despoja de su ropa y lava los pies de los discípulos, el que se humilla a sí mismo, no por humillación entiendas o bajamiento a autoridades estúpidas y a gente idiota, que nada más está viendo a ver cómo te fastidian la vida y te hacen la vida miserable. No, simplemente que te despojas de ti mismo y haces cosas que en tu naturaleza no están, ¿no? Y no te estoy diciendo que te quitas la comida de la boca, hablas de Dios, eh, no te importa si te corren de un trabajo, vuelves a hablar de Dios, vuelves a decir lo que está mal, eh, no sé, en el transporte te levantas y no importa en la comodidad de la combi o en la incomodidad de la combi, te vas parado, jorobado y te vas así todo el camino. Si te agreden, no agredes. Si te quitan, no vas a quitárselos a golpes. Si te maltratan, no contestas. Si te atacan, no contestas. Estás contento teniendo o no teniendo. Estás feliz cuando sirves, estás feliz cuando das, estás feliz cuando no tienes y das. O sea, porque si no, entonces, ¿cómo haces la obra? O sea, si tu fe es grande, pues tu fe tiene que llevarte a las obras de Dios. Y las obras de Dios es humillación, es darse a uno a... Dice,
de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, yo lo haré si glorificas al Padre. O sea, si glorifica al Padre, Él lo hará, ¿no? Si tú pides por carro, por casa, por dinero, por comida, por trabajos, porque te puedas ver Skype, porque puedas tener Netflix, bueno, pues obviamente eso no glorifica a Dios, aunque digas en el nombre de Jesús. Si pides por conversiones, si pides por sabiduría de palabras, si pides por humillación, si pides por gracia para humillarte, si pides por gracia para tener mansedumbre, para tener paz, paciencia, benignidad, longanimidad, si pides que te dé la capacidad de dar gracias por todo, en todo y para todo, si pides que te dé carácter para hablar de su palabra, o sea, si pides esas cosas, seguramente te las irá dando, porque estás pidiendo para que su obra sea vista, observada, para que otros se den cuenta que tú vives en Cristo y Cristo vive en ti. Dice Reina Valera, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Yo quitaría la frase de la promesa del Espíritu Santo y yo diría, este es un mandamiento que tenemos que seguir, porque es una condición. Es decir, si me amáis, es decir, si A, entonces B. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo? Cuando baje del cielo y como lenguas de fuego entre en cada uno de ellos. Pentecostés. Y empiezan a hablar en lenguas. Y de hecho hay un pasaje, no recuerdo si es en Marcos, pero que Jesús está entre ellos y Él les sopla el Espíritu Santo en una primera reunión en privado, en la casa donde se juntaron esperando su regreso por resurrección. Pero en Pentecostés también se observa, o sea, es decir, cuando baja el Espíritu Santo y cuando empieza a manifestarse en hablar en lenguas, en curar, en hacer las manifestaciones de Jesucristo para dar testimonio de que estaban hablando de la palabra de Dios, del Dios que había sido encarnado en Cristo Jesús. Dice, y obviamente no lo puede conocer el mundo porque acuérdate que el mundo conoce al diablo, a Satanás y son hijos de Satanás. Entonces no pueden oír al Espíritu Santo porque es la parte o la esencia de Dios Padre y Dios Hijo morando en ti. Entonces, si tú te conmueves con la palabra de Dios, si tú te redarguyes con la palabra de Dios, si tú te exhortas con la palabra de Dios, si tú la usas como una herramienta de evangelización, pues es porque tú estás en Cristo. Tú no puedes estar o sea, tú no puedes leer la Biblia y encontrarle gusto y gozo a todos los días tratar de encontrarte con la palabra de Dios, aunque sea un versículo, aunque sea un pasaje, aunque sea una... porque obviamente no eres su hijo. O sea, nada más haces el lingo del santurrón el domingo, haces el lingo del santurrón en la escuela dominical, con que no te estén jodiendo tus padres toda la semana, pues tú ya hiciste el show, no sé si les paguen a los señores que están ahí dando clases en la escuela dominical, no sé si les cobren a los que están sus hijos en la escuela dominical. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Y de verdad que no quiero saber porque se me va a revolver el estómago. Pero lo cierto es que incluso están hablando de crear instituto evangélico. Yo, mejor convierte gente, ¿no? Ya deja de estar metiendo gente, mejor convierte gente y deja de estar cambiando de nombres, mejor convierte gente, ¿no?
Habla de conversión, habla de pecado, habla de arrepentimiento, habla de... O sea, ya deja de burlarte de la holgura con la que queremos pasar al cielo, ¿no? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y perdón, todo lo que dije hace rato es porque precisamente a mí me preocupa que lo que les hablan a esas gentes es que les hablan como al mundo y a la gente le gusta que le hablen como al mundo y que le digan que nada más con poquito se pasa al cielo y con poquito se cree en Dios y con poquito, con que tú digas que Dios está en tu corazón, pues ya estás salvado, ¿no? Lo demás ya es cotorreo. Tú puedes seguir siendo una prostituta preocupada por enseñarle las nalgas a la gente en la iglesia y fuera de la iglesia y decir que eres conversa, ¿no? Otra vez llegar a tu escuela o a tu trabajo o a donde estés y llegar igual como entraste a la iglesia, a medias piernas, a media minifalda o con el pantalón entallado enseñando el cuerpo. Finalmente lo único que te separa de mostrar la piel es la tela del pantalón. Tú estás enseñando el cuerpo. Entonces es como que hacernos tontos, ¿no? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, va a vivir con ellos, va a vivir con nosotros. Jesús vive en nosotros, Jesús vive en sus hijos y en sus verdaderos hijos hay convicción de verdadero pecado. Es decir, otra vez, te preocupas, te horrorizas por ver cómo hoy decimos que somos cristianos y parecemos todo menos cristianos. Desde la ropa, perdón, desde la ropa. Le molesta el que le moleste. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Dios de vivos y Dios vivo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay una simbiosis, mandamientos, Padre, Hijo y la presencia de dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Hay una maravillosa simbiosis. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. O sea, vuelve a repetir lo que ya les dijo arriba, ¿no? Mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Espérame, hasta ahí me detengo. Yo os he dicho. Los evangelios no pudieron haber sido escritos si no fue a través de la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿quién se guarda en la memoria todo lo que se guardó Juan, Lucas, Marcos, Mateo, ¿no? O sea, tú necesitabas la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, en el caso de Lucas también fue como historiador. No le estoy restando a la gracia del Espíritu Santo para la escritura, pero él como historiador usó recursos de historiador. O sea, fue y preguntó, fue y armó, fue y oyó, y fue y entendió. Y el Espíritu Santo dejó en los corazones de María y de otras mujeres y de otros testigos lo que Jesús hizo. Y fue lo que se registró en Lucas y en los hechos de los apóstoles. Um, Ahora, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué paz? La paz que es, tú ya no estás en guerra con mi Padre. Por mi vida, por mi justicia, por mi muerte y mi resurrección, tú ya no estás en guerra con mi Padre. A ti ya nadie te va a tocar. O sea, aunque aquí en la tierra te despedacen, te maten, te violen por la causa de Cristo, tú estás preservado para el cielo.
todo tu sufrimiento aquí tendrá una corona en el cielo multiplicada. Todo lo que padezcas por la palabra de Dios, no por ser un patán, no por mentir con la palabra de Dios, no por decir que eres cristiano y estarte tragando seculares y estar haciendo cosas que no son de cristiano, con un carácter chocoso, molesto, fastidioso, que nadie te soporte. No, o sea, tú al contrario, tienes que ser de las personas que sean más afables y más amables y más volutivas que tengan que existir, porque eso fue Jesús. O sea, si bien Jesús no se reía con todo y no era el chistoso del cuento y no era el gracioso de la fiesta, pero siempre estuvo para servir y siempre estuvo para decir y siempre estuvo para exhortar y siempre estuvo para cuidar y siempre estuvo para condolerse y siempre estuvo para mostrar misericordia y siempre estuvo para mostrar la verdad del Padre morando en Él. O sea, eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Te guste o no, seas o no, caigas bien o no, tengas un carácter o no, pues si no lo tienes, hazlo, apréndelo. Tienes que aprender a tener el carácter de Cristo, porque eso es lo que te hace la nueva criatura que eres, o sea, ser como Cristo, ¿no? Y es obra del Espíritu Santo, pero también obra de tu dominio propio. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que me amó el Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Y yo creo que caminando a Getsemaní, todavía le sigue hablando. O sea, todavía lo sigue exhortando, lo sigue enseñando, lo sigue instruyendo. Es hermoso. O sea, si tú te sigues en el capítulo 15, él sigue enseñando y él sigue enseñando cosas maravillosas, ¿no? Pero él dice que ya no puede estar ahí porque finalmente viene aquel con el que no hay diálogo, que es el diablo. El diablo en el cuerpo de Judas viene por él. Y, pero es hermoso, o sea, en Juan tú dices, bueno, 15, pues yo estaría esperando ya que estuviera orando en el, en el, en el, en Getsemaní, ahí donde se postró a orar, en donde dicen que se molían las semillas de oliva, las aceitunas, y sacaba el aceite. No, él sigue dando clases, o sea, él sigue dando enseñanza. Dice 15, Jesús la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Creo que ya lo cité en otro video. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, eso ya lo dije en otro video, o sea, nada más lo estoy jalando por acá porque es hermoso que nuestro Señor ya sabe de lo que viene, ya sabe lo que va a pasar, ya sabe lo que va a vivir, ya sabe el horror celestial que va a ocurrir. Y sin embargo Él sigue diciendo, y Él sigue enseñando, y Él sigue exhortando, y Él sigue consolando, o sea, y sigue instruyendo, y sigue formando, y sigue dando forma. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. O sea, no anden buscando. ¿Y quién es el que les va a dar forma? Mi Padre. O sea, tú conéctate a Dios, Hijo, y el Padre te va a regir. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Como, ¿a quién quitó en ese momento? Pues quitó Israel.
sea, Israel era el pámpano original y lo quitó. Y entramos nosotros, nos injertaron. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieres en mí. O sea, no nada más es sentarte un domingo y estar ahí llorando un rato, o gritando un rato, o riéndote un rato, porque hoy parecía antro de chistes, ¿no? Yo no entendía de qué te rías si te estaban diciendo que eres una basura como cristiano. Pero yo tenía a alguien botado de la risa al lado, o sea, botado de la risa. Yo decía, bueno, ¿qué tiene de gracioso que me digan que soy una basura? Y no reflexione yo acerca de ello. O de verdad tú eres tan santa que no te trauma lo que te están diciendo, ¿no? O sea, Dios te sigue diciendo que cierto es, yo ya puse lo mío, yo ya te di arrepentimiento, yo ya te di santificación, yo ya te di todo esto. Pero tú tienes que permanecer en mí, o sea, tú tienes que poner de tu parte, dice San Agustín, tú tienes que hacer todas las cosas como si Dios no existiera y tener fe como que Dios va a hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, hay una parte que nos toca a nosotros, que es no despegarnos de la Biblia, no despegarnos del oír predicaciones si es que tenemos acceso a las predicaciones, no despegarnos de las alabanzas si es que tenemos acceso a las alabanzas, no como ruido, o sea, no como ruido para estar oyendo otra cosa que no sea. Y yo lo entiendo que a veces es necesario como ruido, porque cuando tú te quitas los audífonos, la matanza de animalitos, bueno, aquí en mi cerrada es como de pan de cada día, la impertinencia de los vecinos, la irreverencia, la grosería, el ruido es peor, o sea, dices, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, y se va a poner peor. Entonces, yo sé que a veces es mejor de estar oyendo alabanzas que oír el mundo, pero no las oyes por oír algo que te guste, sino estás oyéndolas porque es palabra de Dios cantada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. O sea, ¿qué podemos hacer? Nada, punto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se recogerá, perdón, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden, punto. O sea, punto. Hay gente que va a la iglesia, a lo mejor lloriquea un rato, a lo mejor va al cursito, a lo mejor hasta se bautiza. No son cristianos, o sea, punto, no son cristianos, ¿no? Son el mago con el que se encontró Pedro. O sea, después quería pagar por el Espíritu Santo, ¿no? Pero insisto, donde no hay una iglesia con disciplina bíblica, con disciplina de iglesia, pues tú puedes seguir haciendo lo que quieras. Mientras des tu dinero, todo está bien. Si permaneciereis en mí y en mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y que os será hecho. Si permaneciereis en mí y en mis palabras permanecieren en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Otra vez conforme a la palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, cuando tú le preguntas a Dios, ¿y qué es permanecer en tu amor? Guarda sus mandamientos. O sea, no es que te pares todo el tiempo frente a una cruz de madera y estés, mío, yo te amo tanto. O cada que lees en Pedro, cuando le dicen a Pedro al final, no recuerdo, creo que es el Evangelio de Lucas. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? A mí me rompe, o sea, a mí me hace llorar ese me amas, me amas, me amas, ¿no? El ágape, 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 y él contesta, bueno, ágape, 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 y después le pregunta por fileos. Y Pedro contesta, fileo, 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 ¿no? Y la tercera es, Señor, tú sabes todas las cosas, tú revisa mi corazón, ¿no? Yo sé que te amo como humano, nunca te voy a amar como Dios. Y a lo mejor tu espíritu en mí sí te ama como Dios, pero yo no. O sea, mi carne no, mi cuerpo consciente no, a lo mejor el espíritu sí.
El Espíritu Santo, sí, pero yo conscientemente no sé cómo es eso. O sea, y perdón si tú has querido de verdad ser un cristiano de verdad, en serio, es cómo te debo de amar. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? ¿Qué es lo que tiene que pasar adentro de mí, no? Hoy le decía a Dios, transfórmame. O sea, yo ya no quiero saber si la iglesia es de sana doctrina o no. A mí sígueme transformando. A mí sígueme cambiando, a mí sígueme modificando, a mí sígueme humillando, sometiendo, callándome, redarguyéndome, haciéndome que yo sea tu criatura, o sea, a punto, ¿no? Tengo escenas grotescas luego en mis clases, en las cuales yo digo, yo soy cristiano, porque antes si yo veía esas cosas, yo decía, quiero, hazlo más, hazlo mejor, hazlo fuera de clases, dámelo, me gusta, ¿no? Hoy puedo decir, no sé ni por qué lo hacen, pero así actúa Satanás, ¿no? El chiste es que me puedo estar en ese momento y que estar frío y salir frío y regresar frío al otro día, ¿no? No viendo carne y sangre. Eso es lo que necesitamos, estar en la palabra, seguir sus mandamientos y después, no sé por qué, automáticamente te blinda el Espíritu Santo para que tu carne vaya muriendo al pecado, vaya muriendo a sus propios deseos, vaya muriendo a sus propias necesidades, vaya muriendo a sus propias ansiedades, vaya muriendo a su propio apetito. No, no sé cómo lo hace, pero lo va haciendo. Pero lo que sí te recomiendo es humíllate, lee la Biblia, humíllate cada que te digan gusano, no veas gusano Israel, no, vete tú, sucio y vil, trapo de inmundicia. El otro día yo oía a Núñez y decía, pues es que hay otros pastores que dicen que los trapos de inmundicia es cuando tú haces las cosas malas, porque parte del pasaje que dice de que somos trapos de inmundicia es cuando hacemos las cosas sin el corazón y demás. Pero cuando oigo a puritanos, es decir, cuates que vivieron el cristianismo mucho mejor que yo, ellos decían, es que tu carne está podrida y está sucia. Por mucho que tú hagas las cosas que tú hagas están contaminadas de pecado, punto. Y tienes que dejar el sello de pecado en las cosas que hagas, punto. Así las hagas a través del Espíritu Santo. Entonces todavía aún así somos trapo de inmundicia cuando hacemos las cosas. Así que no tenemos gloria en nada, ni tenemos tranquilidad en nada, ni debemos estar con los brazos agachados, ni estarnos riendo de los chistes del pastor. O sea, deberíamos estar preocupados por nuestra santificación. Sí, si permaneciereis en mí y en mis palabras permanecieran en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fruto, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. O sea, eso es el fruto del Espíritu, ¿no? Y que se traduce en dar, en ofrendar, en predicar, en no comer pecado, en no vivir de pecado, en no querer pecado, en no estar preocupado por tu nómina o por tu marca o por tu dinero o por tus cosas físicas, materiales. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced de mi amor. Entonces lo que es saber que te ama Dios Hijo como Dios Padre, ¡puf! O sea, es un sello maravilloso. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál? ¿Qué gozo? El gozo de que estás siendo amado por el Dios eterno. Y que ese amor es eterno. Ya no tienes la ira eterna, ya no tienes el castigo eterno, ya no tienes la muerte eterna, tienes el amor eterno. Pobre del que se meta contigo. No porque en el momento de que te esté haciendo algo seguramente le va a caer un rayo o se va a fundir en el infierno. No, porque se está guardando carbones encendidos sobre su cabecita. Cuando llegue a juicio, entonces le van a decir, a ver, ¿te acuerdas que yo te puse un cristiano al lado? ¿Te acuerdas que ese cristiano te habló de la palabra de Dios? ¿Te acuerdas que ese cristiano te dijo, y sabes lo que le hiciste? Ahora va la mía, la ira de Dios.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, peor, Jesús puso su vida por sus enemigos. Yo era su enemigo, tú eres su enemigo. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, o sea, bájense del carro. Híjole, qué bueno que estaba yo ahí en el lugar y en la zona equivocada y que yo tomé la decisión de querer creer en Dios. No, no es cierto, bájate de ese coche. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, bájate del carro. Y además no fuiste elegido por nada bueno. Al contrario, porque eras inmundo, podrido. Somos inmundos y podridos. Y Dios es el que está machacando con nosotros para hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Él nos llama hijos. Y Él nos llama amigos. Y Él nos llama siervos. Y Él nos llama discípulos. ¡Qué honor! Y nos manda a humillarnos y nos manda a ser mansos, y nos manda a ser pacificadores, y nos manda a seguir su obra y su mandamiento. Él, Él, todo es de Él, todo es de Él. ¿Qué vio en ti? Que estás podrido, que eres la peor basura y la peor mierda que podía sacar de la mierda, y se dignó sacarte. Acabó. Y vuestro fruto permanezca, dice, y que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, y su fruto permanezca. Que lo que tú hagas, que tú digas, que tú vaya creando en otros la idea de quiero saber de Dios, quiero saber de Cristo, quiero saber de Jesús, quiero ver, porque este tipo está raro, no se comporta como el mundo, está raro. Y me gusta su rareza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo seguramente está hablando en esa otra persona que hay que voltear a ver a Dios. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y el mundo, perdón, si el mundo os aborrece, algo así como si el mundo os aborrece, felicidades, palomita. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, si estás haciendo bien las cosas, la gente te va a odiar. El no cristiano y al que Dios no le haya puesto la convicción de pecado y demás, y el arrepentimiento y etcétera, te tienen que odiar. Si para ti el cristianismo es fácil, incluso en tu propia iglesia y sobre todo en estas iglesias liberales como en la que estoy yo, pues claro que el cristianismo es divertido, no pareces cristiano, o sea, ¿no? Parece que vas a un concierto de rock y luego de chistes y luego te vas. Dejas tu dinero por oír tus chistes, por dejarte gritar ahí lo que no puedes gritar en tu casa, desahogarte emocionalmente un rato, hacer tu pancho ahí y ya. Después te olvidas que hay Dios. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y perdón, hay mucho mundo en la iglesia. Yo no sé si en la tuya no, y si no, de verdad, échame una llamada. Porque en la mía sí hay mucho mundo, mucho, mucho mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y aborrecer no es una palabra poquita, ¿eh? Aborrecer es lo asqueas, te fastidia y demás. Dios aborrece el pecado y Dios nos aborrece como pecadores. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Ves? Tú quieres agradar a Dios, tú quieres creer en Dios. O sea, a mí me trauma cuando dice este señor. Todo lo dice tan general que luego no dice nada. Porque no le conviene, porque se le van los cristianos, o los que dicen que son cristianos, ¿no? O sea, tú tienes que aprender a humillarte. Dice, el siervo no es mayor que su Señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no les hubiese hecho esto, si yo no hubiese hecho esto entre ellos, perdón, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí, porque todas las obras las mandó por medio de su Padre. ¿Cuáles obras? Dio órganos a quienes no lo tenían, reconstruyó partes de los músculos que no tenían por qué ser reconstruidas en segundos, dio, insisto, órganos que ya no eran utilizables. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿No? Otra vez, el Consolador, el Consolador, el Consolador, por si no lo has entendido. Él te va a enseñar todas las palabras, Él te va a decir todo lo que tienes que decir, Él te va a hacer entender todo lo que Jesús te iba diciendo en parábolas, y te iba diciendo no lo digas, esta transfiguración no la platiques, esto yo te lo digo ahorita antes de que suceda, pero no lo vas a entender ahorita. Ya cuando viene el Espíritu Santo, entonces todo tiene sentido y todo tiene cabida, ¿no? Decía nuestra instructora hoy, yo leía la Biblia y no le entendía nada. Mi papá me obligaba a leerla y yo no le entendía nada, ni Génesis ni nada. Ahora que tengo el Espíritu Santo entiendo todo. Híjole, yo creo que corto aquí porque ya van 47 minutos y voy a subir otro video. No sé si me voy a seguir con el capítulo 16, pero voy a cortarlo acá porque ya leí 15 y 14 completitos y no quiero que se me vaya a fastidiar el video. Gracias y espero en Dios que sea útil, luz y sal.